¿Cómo están todos? Bienvenidos a otro episodio de la Arboleda Sagrada. En este video del día de hoy vamos a seguir con nuestra serie en la que estamos haciendo estudios más profundos con respecto a los relatos de la primera visión. La esperanza que tengo para esta serie es que puedan ustedes recibir respuestas a sus preguntas y también aclaraciones a sus posibles dudas. Si ustedes son nuevos al canal, les invito a que puedan suscribirse al hacer clic en el botón que se encuentra aquí abajo. Después, por favor, hagan clic en la campanita y seleccionen la opción de recibir todas las notificaciones del canal. Les invito a que aprovechen de su tiempo y que puedan ver los otros videos de esta serie para poder ver los otros estudios que hemos hecho. Este video es el quinto video de esta serie. También en este canal hay bastantes videos que tratan temas doctrinales, temas de la historia de la iglesia y otros estudios más profundos dentro de las escrituras. Les invito a que puedan aprovechar y gozar de los otros videos que están aquí en el canal. Vamos entonces a continuar con nuestro tema, que es la primera visión de José Smith. Específicamente veremos otro relato de segunda mano. Ya les mostraré cuál es. Vamos entrando al tema, hermanos. Como mencioné, haremos un estudio más profundo sobre este relato de segunda mano de 1842 de la primera visión que viene de parte de Orson Hyde, un apóstol moderno. Es el quinto relato de 9 que les voy a compartir aquí en este canal, en esta serie específicamente. Les voy a dar, como siempre, una breve introducción, un contexto histórico para este relato. De ahí vamos a leer el relato junto con hacer algunos comentarios y algunas explicaciones sobre el relato. Espero que puedan aprender bastante y que puedan gozar de este video. Vamos a comenzar pues con la introducción histórica. Ahí están eh, un par de hojas del documento mismo original que escribió el Elder Hyde. Este relato, hermanos, de segunda mano viene de Orson Hyde, como les mencioné, quien, tal como Orson Pratt, había sido llamado como uno de los apóstoles al nuevo quórum de los 12 en apóstoles en esta dispensación, el 14 de febrero de 1835. Su ordenación al oficio de apóstol sucedió el día siguiente, el 15 de febrero de 1835. Siendo un apóstol, o sea, testigo especial del nombre de Cristo en todo el mundo, él sirvió como misionero en Inglaterra entre 1837 y 1838. Después, en la Conferencia General de abril de 1840, fue llamado a realizar una misión especial durante los años 1840 a 1842. En esta misión, el Elder Hyde dedicó la tierra de Palestina el 24 de octubre de 1841 para el recogimiento de los judíos. Mientras estaba en camino a Jerusalén, estando en Londres, perdón, Orson le escribió una carta a José Smith en la que le dijo: he escrito un libro para publicar en alemán, exponiendo nuestra doctrina y principios de la manera más clara que me fue posible. Después agregó que escribió una historia del origen de la iglesia, de alguna manera similar a lo que hizo el hermano Orson Pratt. El Elder Hyde entonces fue a Alemania para aprender el idioma alemán y después fue a cumplir su misión a Jerusalén. Volviendo a los Estados Unidos, viajó nuevamente a Alemania y tradujo al alemán el libro o el folleto que había escrito, del cual le hizo mención a José en su carta que ya les cité. El título del folleto es Un clamor del desierto, una voz del polvo de la tierra. Orson Hyde, como Pratt, era un amigo cercano del profeta José Smith. Por lo tanto, parece que al igual que Pratt, por lo menos tuvo acceso a los relatos de 1838 y 1840 de Orson Pratt, así como a información adicional que el profeta le habría dado a través de conversaciones privadas. Debido a que el Elder Hyde siguió el estilo del Elder Pratt en compartir la primera visión de José Smith, lo que ya
cubrimos en el video anterior, hermanos, los relatos son muy parecidos y tienen varios elementos en común. Este folleto, tal como el de Orson Pratt, sirvió para ayudar en la obra misional y fue escrito para los alemanes, tanto para los santos como para los no miembros. Por eso algunos detalles se basan en el racionalismo, tal como pensaban los alemanes. Algunos ejemplos son la preocupación de José de basar sus esperanzas sobre una incertidumbre ciega y que la naturaleza de a José le había dotado, perdón, de un agudo intelectual crítico. Por tanto, miraba a través de la lente de la razón y el sentido común. Además que la oposición, que la oposición vino en la forma de dudas e imágenes inapropiadas que le llenaron la mente, pero que al final a José se le prometió la plenitud de la verdad del Evangelio. Este relato tiene un lugar importante entre los relatos porque fue la primera vez que la primera visión fue publicada en un idioma que no fuese el inglés. Y podemos confiar en los detalles que el Elder Hyde escribió porque extrajo varios puntos del relato escrito por el Elder Pratt. Nuevamente vimos todo eso en el video anterior. Y como ven en la pantalla, lo que están mirando ahí, las letras o el idioma que se ve ahí es alemán. Muy bien, esa es la introducción histórica. Por lo tanto, vamos a ver el relato mismo. Y el Elder Hyde dice, cuando había llegado a los 14 años de edad, José comenzó a reflexionar seriamente sobre la importancia de prepararse para una existencia futura, pero le fue difícil decidir cómo debía emprender una tarea tan importante. Reconoció claramente que le sería imposible caminar por el camino correcto sin conocerlo de antemano y basar sus esperanzas de vida eterna sobre una casualidad o una incertidumbre ciega habría sido más de lo que se había sentido inclinado a hacer. Vamos, hermanos, a enfocarnos primeramente, solo un comentario breve. Ahí está nuevamente la edad de José Smith. Por lo tanto, nuevamente tenemos el testimonio de que José Smith en verdad sí tenía 14 años. La siguiente frase comenzó a reflexionar seriamente sobre la importancia de prepararse para una existencia futura. Grandes experiencias junto con las verdades del cielo se dan a conocer a través de la revelación, después de meditar y reflexionar. Súper importante recordar eso, hermanos. Si escudriñamos las escrituras y las enseñanzas de los profetas modernos, tomando el tiempo para reflexionar con la mente y meditar con el corazón, abrimos los medios para que el Espíritu Santo nos dé más luz y conocimiento. Nefi, hijo de Lei, dijo que sucedió que después que hube deseado conocer las cosas que mi padre había visto y creyendo que el Señor podía hacérmelas saber, mientras estaba yo sentado reflexionando sobre esto, fui arrebatado en el Espíritu del Señor, sí, hasta una montaña extremadamente alta que nunca antes había visto y sobre la cual nunca había puesto mis pies. Así dice 1 Nefi 11:1. Nefi entonces vio al Espíritu Santo cara a cara y de ahí, un ángel le mostró una visión del árbol de la vida, de la condescendencia de Dios, de María, de Jesucristo, su ministerio y crucifixión, de su ministerio como ser resucitado entre los nefitas y muchas cosas más hasta los últimos días, cuando la iglesia del Cordero estaría sobre toda la superficie de la tierra. Así dice 1 Nefi, los capítulos 11 al 14. Otros dos ejemplos vemos en la vida de José Smith mientras trabajaba con Sidney Rigdon en la traducción de las Escrituras. Dice, y mientras meditábamos, ojo, mientras meditábamos en estas cosas, la traducción de las Escrituras, específicamente Juan 5, versículo 29, el Señor tocó los ojos en nuestro entendimiento y fueron abiertos, y la gloria del Señor brilló alrededor, como dice Doctrina y Convenios 76, 11 al 19. Lo que siguió fue una
visión sumamente hermosa y poderosa. 6 visiones, de hecho, en total, hermanos. Visiones de la gloria del Padre y del Hijo, la caída de Lucifer, los hijos de perdición. La cuarta visión fue la gloria celestial, la quinta la gloria terrestre y la sexta la gloria celestial. 6 visiones en una sola, la sección 76. En otro caso, que tenemos un ejemplo del presente Joseph F. Smith. Él dijo, me hallaba en mi habitación meditando sobre las escrituras y reflexionando en el gran sacrificio expiatorio que el Hijo de Dios realizó para redimir al mundo, y en los escritos del apóstol Pedro. Mientras meditaba en estas cosas que están escritas, fueron abiertos los ojos de mi entendimiento, y el Espíritu del Señor descansó sobre mí, y vi las huestes de los muertos, pequeños así como grandes. Doctrina de Convenios 138, los versículos 1 al 11. La visión que recibió sobre la obra para la redención de los muertos es una de las visiones doctrinales más informativas y detalladas que tenemos en nuestra posesión. Nuevamente se encuentra en la sección 38 de Doctrina y Convenios. Debido a que José estuvo reflexionando seriamente sobre este asunto, obviamente invitó que hubiera o que tuviera una visión celestial. Bien, vamos a seguir con el relato, hermanos. Dice el Elder Hyde. Descubrió que el mundo de la religión funcionaba bajo un aluvión de errores que, en virtud de sus opiniones y principios contradictorios, sentaron las bases para el surgimiento de sectas y denominaciones tan diferentes cuyos sentimientos mutuos con demasiada frecuencia estaban envenenados por el odio, la contención, el resentimiento y la ira. Sentía que solo había una verdad y que aquellos que la entendiesen correctamente la entenderían todos de la misma manera. La naturaleza le había dotado de un agudo intelecto crítico. Por tanto, miraba a través de la lente de la razón y el sentido común, y con lástima y desprecio por esos sistemas de religión que eran tan opuestos entre sí y que, sin embargo, se basaban todos, obviamente, en las escrituras. Vamos a pararnos ahí. Enfoquémonos, hermanos, en esta frase aquí. La religión funcionaba bajo un aluvión de errores. Ofrezco el siguiente comentario. El profeta Amós dijo que no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Amós 3:7. Si el Señor no habla, si no existen revelaciones ni profecías, la palabra declara que el pueblo se desenfrena, como dice Proverbios 29:18. Es por la revelación que recibimos el conocimiento de Dios y se alumbran los ojos en nuestro entendimiento, como dice Efesios 1:17 y 18. Los efectos de la apostasía trajeron como resultado varias religiones, cada una con sus propias creencias y doctrinas. Esas religiones cuyos líderes se confiaban en sí mismos tenían un aluvión de errores por no hacer caso al Espíritu. Nefi habló de una manera fuerte y directa en contra de las iglesias que perdón, surgirían después de la apostasía, especialmente en los últimos días. Él escribió, en resumen, vamos a ver todo lo que tiene que ver con segundo Nefi 28, los versículos 4 al 15. Como resumen, él escribe que esas personas enseñarán con su conocimiento y negarán al Espíritu Santo, el cual inspira a hablar, y niegan el poder de Dios, el Santo de Israel, y dicen al pueblo, escuchadnos y oíd nuestro precepto. He aquí, escuchad mi precepto, sí, y habrá muchos que enseñarán falsas, vanas, insensatas doctrinas. Sí, todos se han salido de la senda, se han corrompido a causa del orgullo y a causa a causa de falsos maestros y falsa doctrina. Sus iglesias se han corrompido y se ensalzan, se han infatuado a causa de su orgullo.
Dice que son guiados de tal manera que a menudo hierren porque son enseñados por los preceptos de los hombres, o los sabios, los instruidos y los ricos que se inflan con el orgullo de sus corazones, y todos aquellos que predican falsas doctrinas, y todos aquellos que cometen fornicaciones y pervierten la vía correcta del Señor. Ay de ellos, dice el Señor Dios Todopoderoso, porque serán arrojados al infierno. Nuevamente eso fue segundo Nefi, capítulo 28, los versículos 14 al 15, perdón, 4 al 15. Y por esas razones que menciona Nefi, había, como dice el elder Hyde aquí, un aluvión de errores en las enseñanzas de las religiones en los días de José, tal como las hay hoy en día. Bueno, veamos esta frase aquí de que José sentía que solo había una verdad. En esto José tenía razón, hermanos, 100%. Solo existe una doctrina verdadera. Pablo lo dejó claro cuando dijo que hay solamente un Señor, una fe, un bautismo. Efesios 4:5. Esto claramente nos enseña que solo hay un Señor, quien es Cristo, el Salvador y Redentor. No hay más. Hay una fe, una iglesia verdadera, que dentro de ella se enseña una sola doctrina, la de Cristo, y por lo tanto un solo camino de regreso a su presencia. No hay varias iglesias, doctrinas, etcétera. Hay un bautismo, una manera correcta y autorizada para llevar a cabo la ordenanza. No hay muchos bautismos. Si cada uno entiende correctamente la verdad, tal y como es, entonces la entienden todos de la misma manera. Vamos a ver otra frase, enfocándonos aquí en miraba a través de la lente de la razón y el sentido común. Les pregunto, hermanos, ¿cuántas veces las personas desechan estas dos cosas? Si la iglesia de Jesucristo tenía apóstoles y profetas, trabajaba bajo el principio de la revelación, enseñaba que Dios y Jesucristo eran dos personas diferentes, realizaba el bautismo por la inmersión y se otorgaba el don del Espíritu Santo por la imposición de las manos y una multitud más de ejemplos. Si así era y de tal forma hacía las cosas la iglesia de Jesucristo en el meridiano de los tiempos, ¿no debería ser tal cual hoy en día su iglesia y hacer las cosas de la misma manera? Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, como dice Hebreos 13:8. Y su evangelio también es el evangelio sempiterno, que nos enseña doctrina en Convenios 68:1 y 99:1. Dadas esas verdades, sabemos que no cambia su iglesia ni su evangelio. O sea, debemos tener o usar la lente de la razón y el sentido común para darnos cuenta de esas cosas. Bien, seguiremos leyendo el relato. El elder Hyde dice, después de haberse convencido suficientemente a su satisfacción de que las tinieblas cubrían la tierra y de que una densa oscuridad cubría las naciones, le abandonó la esperanza de encontrar en algún momento una secta o denominación que estuviera en posesión de la verdad pura. Por consiguiente, en actitud de fe, comenzó su propia investigación de la palabra de Dios, sintiendo que era la mejor manera de llegar al conocimiento de la verdad. No había llegado muy lejos en este esfuerzo loable cuando sus ojos miraron al siguiente versículo de Santiago, es decir, Santiago capítulo 1, versículo 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Vamos a seguir con nuestros comentarios. Vamos a enfocarnos aquí en esta parte que después de haberse convencido suficientemente a su satisfacción, y entonces en actitud de fe comenzó su propia investigación. El Señor nos ha mandado, buscad diligentemente y enseñaos el uno al otro palabras de sabiduría. Sí, buscad palabras de sabiduría de los mejores libros. Buscad conocimiento tanto por el estudio como por la fe. Así dice Doctrina y Convenios 88, 118.
Después de escuchar a los hombres enseñar y perder la confianza en ellos, José decidió realizar sus propios estudios, pero investigó en actitud de fe. Tenemos que poner de nuestra parte para aprender todo cuanto podamos, escudriñando tanto las escrituras como los mejores libros. A la vez, como el pueblo del convenio, tenemos el don del Espíritu Santo, que nos ayuda a aprender las verdades del Evangelio. Así que debemos de estudiar tanto, como dice la Escritura nuevamente, de los mejores libros, buscando conocimiento tanto por el estudio como por la fe. El Espíritu Santo sabe todas las cosas y nos puede inspirar. Bien, vamos a ver, eh, vamos a seguir aquí. Este, perdón, hermanos, ahí va. Sí, seguiremos con el relato que dice lo siguiente. Consideró que esta escritura fue una autorización para que él pidiera solemnemente a su Creador y presentara sus deseos ante él con la expectativa certera de tener algún éxito. Y así comenzó a derramar los sinceros deseos de su alma al Señor con ferviente determinación. En una ocasión, fue a una pequeña arboleda cerca de la casa de su padre y se arrodilló ante Dios en oración solemne. El adversario hizo varios esfuerzos intensos para enfriar su alma ardiente. Él llenó su mente con dudas y le recordó todo tipo de imágenes inapropiadas para impedir que obtuviera el objeto de sus esfuerzos. Pero la desbordante misericordia de Dios vino a animarlo y dio un nuevo impulso a su débil fuerza. La nube oscura pronto se disipó y la luz y la paz llenaron su asustado corazón. Una vez más, invocó al Señor con fe y fervor de espíritu. Vamos a pararnos nuevamente aquí y vamos a enfocarnos en algunas cosas aquí porque hay bastante cosas muy interesantes aquí. Primeramente, considero que esta escritura fue una autorización para que él pidiera solemnemente a su Creador. Sobre la escritura de Santiago 1:5 y la inspiración que José recibió, como si estuviera autorizado a pedir a Dios, el hermano de José, William Smith, compartió algo en una entrevista realizada en el año 1893. En ella, William menciona que había una reunión de avivamiento entre los bautistas, metodistas y presbiterianos. Durante una de las noches, William dice que un reverendo, señor Lane, de los metodistas, predicó un sermón sobre a qué iglesia debo unirme. El peso del discurso fue pedirle a Dios y usó como contexto, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente. Y por supuesto, cuando José se fue a la casa y estaba revisando el texto, fue inspirado a hacer justo lo que el predicador había dicho, y se fue al bosque con la fe de un niño, confiada y simple, creyendo que Dios quiso decir justo lo que dijo. Se arrodilló y oró. Súper interesante lo que nos comparte ahí el hermano de José Smith. Bueno, vamos a seguir con esta parte sumamente interesante, que el adversario hizo varios esfuerzos intensos para enfriar su alma ardiente. Él llenó su mente con dudas y le recordó todo tipo de imágenes inapropiadas para impedir que obtuviera el objeto de sus esfuerzos. Les comento lo siguiente, espero que les sirva, hermanos, que el gran apóstol Pedro, perdón, el apóstol Pedro escribió, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Así dice Pedro en 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Su misión es hacer que seamos cautivos, pues él busca que todos los hombres sean miserables como él. Así dice 2 Nefi 2:27, esforzándose por impedir
impedir, perdón, que José, este profeta preordenado, orara y obtuviera una respuesta divina de la boca misma de Dios, Satanás usó tres ataques. El primero fue enfriar su alma ardiente, o en un sentido, apagar el fuego de fe que poseía, ya que la fe era necesaria para pedirle sabiduría a Dios. Nefi claramente nos instruye que el espíritu malo no enseña al hombre a orar, sino le enseña que no debe orar. Así dice segundo Nefi 32, los versículos 8 y 9. El presidente Henry B. Eyring enseñó lo siguiente: sé por experiencia propia que Satanás y sus siervos intentan hacernos sentir que no debemos orar. Cuando José Smith, con todas sus fuerzas, invocó a Dios para que lo librara del poder que trataba de atarlo, recibió una respuesta a su súplica de alivio, y se le aparecieron el Padre Celestial y Jesucristo. El intento de Satanás de frustrar el comienzo de la restauración fue tan intenso porque la oración de José era muy importante. Ustedes y yo desempeñaremos funciones más pequeñas en la restauración continua. Pese a ello, el enemigo de la restauración intentará impedir que oremos. El ejemplo de la fe y la determinación de José nos pueden fortalecer en nuestro propósito. Esta es una de las muchas razones por las que en mis oraciones doy gracias al Padre Celestial por el profeta José. Ese es el final de la cita del presente Eyring. El segundo ataque, hermanos, fue que llenó su mente con dudas. La duda es antitética a la fe, porque donde hay duda o incertidumbre, no hay fe ni puede haberla, porque la duda y la fe no existen en la misma persona al mismo tiempo. Así que los que dudan y temen no pueden tener confianza firme. Y donde no hay confianza firme, la fe es débil. Y donde la fe es débil, los hombres desfallecerán de mente y el adversario tendrá poder sobre ellos y los destruirá. Así enseñó José Smith en los discursos sobre la fe, el sexto discurso, el párrafo 12. El tercero, el tercer ataque, fue que le recordó todo tipo de imágenes inapropiadas. El punto aquí es que se esforzó por distraer a José y hacer que su enfoque se dirigiera hacia otro lado. Puede ser que estas imágenes tenían que ver con Satanás intentando influir la mente de José al mostrarle imágenes falsas de qué es lo que le sucedería si siguiera orando. Podría tratarse de imágenes inmorales que habrían causado que se alejara el espíritu. Sin el Espíritu, José no podría haber visto al Padre y al Hijo. Si aplicamos este punto a nuestras vidas, ya que sobreabundan imágenes inapropiadas, como por ejemplo la pornografía, debemos cuidarnos y enfocarnos en tener la mente limpia. Satanás usa la pornografía para distraernos y hacer que se alejen por completo los susurros y mucho más la presencia del Espíritu. Esto impedirá que haya revelación personal, porque sin el Espíritu Santo no puede haber revelación. Es muy interesante entonces este mandato de Dios. Deja que la virtud engalane tus pensamientos incesantemente y fijémonos en lo siguiente. Entonces tu confianza se fortalecerá en la presencia de Dios. Ojo con eso, interesante que dice la Escritura, Doctrina y Convenios 121, el versículo 45. Por supuesto, Satanás querría atacarnos de esta manera para no estar en la presencia de Dios y no tener la compañía del tercer miembro de la Trinidad con nosotros. Y así intentó hacer con el profeta José Smith. Sin embargo, como dice aquí, la desbordante misericordia de Dios vino a animarlo y dio un nuevo impulso a su débil fuerza. Comento lo siguiente: a pesar de los ataques del diablo, Dios
siendo más poderoso, libró a José a través de su misericordia. José había ido a la arboleda para buscar el perdón de sus pecados y para saber con certeza cuál era la iglesia de Jesucristo. Siendo penitente, José pudo recibir la misericordia de Dios. La misericordia reclama al que se arrepiente y la misericordia viene a causa de la expiación, como dice Alma 42:23. José fue rescatado por la misericordia y la expiación de Jesucristo. En nuestro caso, la misericordia de Dios y la expiación de Cristo también nos pueden librar de Satanás y los efectos del pecado. Un ejemplo perfecto de esto vemos en las Escrituras. Si quieren leerlo en Alma 36, los versículos 17 al 19, donde Alma comenta que fue liberado gracias a la expiación de Jesucristo. Cierto es que ninguna carne puede morar en la presencia de Dios, sino por medio de los méritos, la misericordia y gracia del Santo Mesías, como dice 2 Nefi 2:8. Otra verdad que se manifiesta aquí es que los propósitos de Dios seguirán adelante y Satanás no podrá detener la obra del Señor. El Señor está dirigiendo su obra sin importar los esfuerzos de Satanás. Las obras y los designios y los propósitos de Dios no se pueden frustrar ni tampoco pueden reducirse a la nada. Así dice Doctrina y Convenios 3:1. Bueno, seguiremos leyendo el relato, hermanos. El Elder Hyde dice, en este momento sagrado, el mundo natural que lo rodeaba fue excluido de su vista para que estuviera disponible a la recepción de cosas celestiales y espirituales. Dos gloriosos personajes celestiales se pusieron delante de él, cada uno pareciéndose exactamente en características y estatura. Ellos le dijeron que sus oraciones habían sido contestadas y que el Señor había decidido otorgarle una bendición especial. También se le dijo que no debía unirse a ninguna de las sectas o denominaciones religiosas, porque todas erraban en la doctrina y que ninguna de ellas era reconocida por Dios como su iglesia y reino. Se le mandó además que esperara pacientemente hasta algún momento futuro, cuando la verdadera doctrina de Cristo y la plenitud de la verdad del Evangelio le fueran reveladas. La visión se cerró y la paz y la calma le llenaron la mente. Vamos a enfocarnos, pues, hermanos, en esta frase aquí. Dos gloriosos personajes celestiales se pusieron delante de él, cada uno pareciéndose exactamente en características y estatura. Hemos hablado un poquito de esto en los relatos anteriores, pero les quiero comentar lo siguiente, que aquí tenemos otro testimonio de que eran dos personas celestiales a quienes vio José. Algunos creyentes en la Biblia rápidamente afirman que es imposible que José haya podido ver a Dios, pues la palabra dice, a Dios nadie le vio jamás. Juan 1:18. Hermanos, en verdad se me hace increíble que haya personas quienes dicen creer en la Biblia y luego aíslan un solo versículo de todos los demás que sí enseñan que el hombre puede ver a Dios y así establecen su propia, entre comillas, verdad. Hay bastantes referencias. ¿Quiénes han visto a Dios? Entonces, si leemos la Biblia, vemos que entre ellos Noé, Isaac, Jacob, Moisés, Aarón y 70 ancianos, Manoah y su esposa, Salomón, Esteban, Pablo. Vemos obviamente que otros profetas como Isaías, Ezequiel, Juan el Amado, etcétera. Hay bastantes referencias dentro de las Escrituras. Abraham también, que ellos vieron a Dios y hablaron con él. Además, Cristo, ¿quién mejor que Cristo que prometernos que los de limpio corazón verán a Dios, como dice Mateo 5:8? Y luego declaró que visitará a los que guardan sus mandamientos. Así dijo Cristo también en Juan 14:23.
También podemos ver Apocalipsis 22, 3 al 5. Ahora bien, hermanos, la clave para poder ver a Dios es que debemos de seguir en santidad, tal como lo enseñó Pablo en Hebreos 12, 14. Ahora bien, si uno quiere compartir una o dos escrituras, o sea, uno o dos versículos, para decir que José no pudo haber visto a Dios, bueno, podemos entonces mostrarle a la persona que quiere hacer eso 20 o más versículos que dicen que sí pudo, porque sí enseñan las escrituras, así de sencillo. Si quieren ver ese tema con más detalle, les invito a que vean o buscan este video en mi canal, que si el hombre puede ver a Dios. Y en ese video pues ya voy dando más detalles sobre quiénes han visto a Dios, qué dicen las escrituras. Bien, vamos a enfocarnos ya en esta frase. El Señor había decidido otorgarle una bendición especial. Parece que primeramente esta bendición especial era la visita misma del Padre y del Hijo, la cual se le estaba otorgando precisamente en ese momento. Segundo, según los testimonios de por lo menos tres de los otros relatos, dos siendo de José mismo, el relato de 1832 que vimos en el primer video y 1835 que vimos en el segundo video, am, y el tercero de Orson Pratt de 1840, eso lo vimos apenas en el cuarto video. La bendición otorgada fue una remisión de sus pecados. Tercero, José supo, con un conocimiento perfecto, que ninguna iglesia tenía la verdad y que no debía unirse a ninguna de ellas. Cuarto, que sería a través de él, a través de José, que el Evangelio en su plenitud sería restaurado. Esos parecen por lo menos cuatro partes de esta bendición especial que se le prometió. Veamos aquí esta frase, que la verdadera doctrina de Cristo y la plenitud de la verdad del Evangelio le fueran reveladas. Comparto lo siguiente con ustedes, hermanos. Esta declaración y promesa de que a José le serían reveladas estas cosas parece ser una indicación de su llamamiento como profeta. A él se le daría la verdad y sería por la revelación tal y como enseña Pablo. Pero os hago saber, hermanos, que el Evangelio que ha sido anunciado por mí no es según el hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Así dice Gálatas 1, 11 al 12. Simplemente Dios revela sus secretos a sus siervos los profetas, y José era su profeta. A Dios mismo y sus verdades se les conocen únicamente a través de la revelación. El mundo no ha conocido a Dios por medio de la sabiduría, dice 1 Corintios 1:21. Si Dios no se hubiese revelado a José, nunca le habría conocido. Sin embargo, sí se le apareció. Esta restauración se ha cumplido, hermanos, y a medida que Dios siga trabajando con su iglesia, la restauración se seguirá desarrollando y efectuando la expansión de la misma. Todo empezó con esta visita al joven José, quien fue llamado como el profeta de la restauración. Vamos a terminar con esta frase: la visión se cerró y la paz y la calma le llenaron la mente. Al cerrar la visión, el fruto del Espíritu, o sea, la paz, junto con la calma, llenaron la mente del joven José. El testimonio que dejó el Espíritu le habló a la mente y al corazón, tal como dice Doctrina y Convenios 8:2. El hecho de resolver los conflictos en nuestras vidas ayuda a que podamos encontrar paz mental y estar con calma. Dos conflictos muy fuertes para José que causaron que entrara a la arboleda eran el deseo de recibir la remisión de sus pecados y saber a cuál iglesia debía de unirse.
es decir, cuál era la iglesia de Jesucristo. Estos conflictos fueron resueltos con la visita personal del Padre y del Hijo. Se agrega aquí que José experimentó lo que sucedió con el pueblo de Rey Benjamín, donde dice que el Espíritu del Señor descendió sobre ellos y fueron llenos de gozo. Si quieren leer más, hermanos, se encuentra en Mosía capítulo 4, versículo 3. El arrepentimiento de José, la recepción del Espíritu Santo y los efectos de la expiación de Jesucristo causaron que la paz y la calma le llenaran la mente. En contraste a las dudas y la confusión que Satanás dejaba en la mente de José, el Señor dejó paz y calma, una diferencia enorme entre ambas fuentes. Bueno, mis queridos hermanos, en conclusión, con respecto a este relato de 1842 de Orson Hyde, en este relato, Orson Hyde se acerca al tema de la primera visión de la misma manera en que lo hizo Orson Pratt. El elder Hyde, siendo un confidente del profeta José Smith, pudo darnos algunos puntos de vista adicionales, dado el hecho que ciertos detalles pudo haberlos recibido directamente de José, aunque siguió el ritmo del relato de 1838 de José Smith. Tal como en el de 1838 de José Smith, aquí se cuenta la historia de la confusión y la búsqueda de conocimiento que José anhelaba obtener a fin de encontrar el camino correcto del Señor. Además de que José vio a dos personajes en la visión y se le informó que ninguna iglesia era la de Dios, porque todas erraban en la doctrina. Este relato es importante porque es el segundo escrito por un apóstol y el primero en ser escrito en otro idioma, que no fuera el inglés. Algunos detalles compartidos también son únicos. Se da una explicación del ataque del adversario, confirmando que estuvo presente, esforzándose por impedir que José recibiera una respuesta. Su ataque fue mayormente hacia la mente de José, llenándola con dudas e imágenes inapropiadas. Sin embargo, el intento de Satanás fue en vano, porque José en verdad vio a dos personajes y el mensaje fue entregado. Finalmente, otro detalle sumamente importante, que fue el hecho de ser llamado como un profeta, que esperara pacientemente para que la verdadera doctrina de Cristo y la plenitud de la verdad del Evangelio le pudiesen ser reveladas. Esta promesa que vino de Dios era infalible y ciertamente se llevó a cabo. La paz que solamente deja el Espíritu y que confirma la verdad le llenó la mente. El mensaje afirma que este mismo Espíritu podrá iluminar a cualquier mente racionalista para que, usando también su sentido común, pueda llegar a la verdad tal como lo hizo José. Muy bien, mis queridos hermanos, este es el final de nuestro estudio más profundo del relato de 1842 de la primera visión, este relato de segunda mano que viene de Orson Hyde, un apóstol moderno. Sobre lo que se ha enseñado, hermanos, dígame, por favor, ¿qué aprendieron ustedes con este relato? ¿Qué información les gustó más? ¿Algo fue nuevo para ustedes? Dejen sus comentarios en la sección que se encuentra abajo y favor de compartir este video en todas las redes sociales con los demás para que más personas puedan disfrutar de este estudio sobre la primera visión, específicamente este relato de Orson Hyde. Ojalá que varias dudas de las personas puedan ser aclaradas. Inviten por favor a sus familiares y amigos que vengan al canal para poder disfrutar de todos los videos que se encuentran aquí en este canal. Como siempre, mis queridos hermanos, espero que aquí en este canal, La Arboleda Sagrada, ustedes hayan encontrado nuevamente su lugar apartado y especial para aprender algo más sobre las hermosas verdades del Evangelio de Jesucristo.
En este caso específico, por supuesto, hemos visto algo de la primera visión, así que espero que hayan disfrutado todo para aprender más verdades sobre la primera visión. Déjenme un like en el video y nos veremos en el próximo video aquí en la Arboleda Sagrada. Que tengan un excelente día el día de hoy. Les mando un abrazo muy fuerte, deseando que estén bien. Cuídense, gracias siempre por el apoyo y sigamos adelante. Nos vemos, mis queridos hermanos. Chao.